you guys, welcome to another science class. Welcome. Continuamos con el topic of the fossils. Hoy vamos a ver uno muy importante porque esta introduction la vamos a utilizar para hacer un experiment. Ya la próxima semana, vamos a hacer un mini experiment, ¿ok? Como los que hacíamos antes, remember. Entonces yo les voy a mandar las instructions y ahí los vamos a ir haciendo y me mandan pictures de cómo les quedó, ¿ok, you guys? Muy bien, entonces, let's read sobre nuestros fossils. How do fossils form? ¿Cómo se forman los fossils? Porque son animals y son plants de hace muchos, many years ago. Así millions de years ago. Hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es que los tenemos ahorita? ¿Cómo es que se preservaron todos esos years sin descomponerse? Sin deshacerse, ¿verdad? Vamos a ver cómo. Y el secreto está en las layers, las capas, las layers de soil, de tierra. Ese es el secreto. Entonces, let's read, you guys. Today is Tuesday, 2 of June 2020. Ya que está y nos suena de June, chicos. Entonces, nuestro topic para hoy es How do fossils form? How do fossils form? ¿Cómo se forman los fossils? ¿Qué es lo que hemos estado hablando estos momentos que se encuentran y nos dicen cosas del past, del pasado, pero cómo se forman? Y esto ocurre hace muchos millones de años atrás, ¿ok? Entonces, let's read. How do fossils form? Fossils form when living things. Cuando, ¿se acuerdan de ese word? Ya lo habíamos visto. When living things, cuando las cosas vivas are buried, enterrados. Buried under, ya sabemos que era under, debajo. Under many layers, muchas capas of sand or mud, de arena o de barro. Fossils form when living things are buried under many layers of sand or mud. Los fósiles se forman cuando las living things están enterradas, buried, debajo de muchas layers, de muchas capas de la sand, de tierra, o de mud, de barro. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que nos dice, let's underline that. Vamos a subrayar eso, porque nos dice cómo se forma. Ok, seguimos leyendo. Scientist. ¿Cómo se llamaban los scientists que estudiaban los fossils? ¿Se acuerdan? Paleontologist. Era una long word. Paleontologist. Entonces, scientists can tell how old a fossil is by looking at the layers. Los scientists pueden decir qué tantos años, qué tan viejo, how old a fossil is, qué tan viejo es un fósil al mirar, by looking at the layers, a las capas. Esta es una palabra que nos vamos a aprender, layers. Y vea, tiene el sonido de la Y, de la Y que hemos estado estudiando. Layers. Entonces, un scientist sabe cuántos años o qué tan viejo es un fósil por la cantidad de layers que tiene encima. Eso es importante. Vamos a subrayar. Can tell how old a fossil is by looking at the layers. Muy bien. We continue reading. Fossils in the same layer are from plants or animals that live at about the same time. Los fossils que están en the same, la misma layer, son fósiles de plants o animals que estuvieron vivos más o menos al mismo tiempo, porque quedaron enterrados parecidos.
Así es como los scientists se dan cuenta que tantos años tienen. Entre más layers tenga, entre más capas tenga, más viejo, porque quiere decir que han pasado más years. Esto lo vamos a ver después en un experiment. Sí, Pirili, se nos viene un experiment in the next week. Muy bien, let's continue. Ahora, let's answer these questions. Vamos a contestar estas questions. Fossils are buried, enterrados, under, debajo de many. ¿Debajo de qué? ¿De qué están enterrados tanto? Under many layers. Están enterrados debajo de muchas layers, de many layers. Entonces la palabra que va ahí es layers. Ustedes lo escriben bonito. Teacher todavía no aprendió a escribir bonito en estas cosas. Ok, we continue. Scientist. Esa palabra la habíamos visto ahí en el texto, teacher. Vea, eso es una palabra clave que nos va a ayudar a encontrar la answer, la respuesta. Can tell how a fossil is by looking at the layers. Pueden saber cómo es un fósil al ver las layers, las capas. Vamos a buscar este word que era un word principal. A ver, ¿dónde está ese word? Yo lo estoy buscando. ¿Dónde estaba ese word? Aquí está. Scientists can tell how old, qué tan viejo es un fossil. Entonces, scientists can tell how old a fossil is. ¿Qué tan viejo es un fósil? Entonces, ¿cuál palabra va aquí? Old. Vamos a escribirlo. Muy bien. Old. ¿Qué tan viejo es un fósil? Entre más layers tenga, más viejo es. Some fossils are found in the same. Algunos fósiles han sido encontrados en la misma ¿qué? En la misma layer. Algunos fósiles se encuentran en la misma layer. Y si se encuentran en la misma layer, ¿qué quiere decir? Que tienen más o menos la misma edad. Eso es lo que quieren decir. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Estos son los pasos en los que nos dice cómo se forma un fósil. El step 1, paso 1, dice a raptor dies. Se muere un raptor. Eso es un tipo de dinosaur. Ahorita vamos a ver el dibujo. It is buried in layers of mud, clay and soil. Está enterrado en layers, capas de mud, que es barro, clay, que es un tipo de tierra, y soil, la tierra. Se muere un raptor. Eso es paso 1. Step 2, paso 2. More layers build up. Más layers se le ponen encima. The soft parts of the raptors rot away. Las partes suaves del raptor, como la carne, la piel y demás, se pudren, se descomponen. Entonces, primero el raptor se muere y le cae un montón de layers de tierra. Pasan años y le caen más layers de tierra, más capas de tierra. Y todas las partes que era viva de él se va descomponiendo. Pero quedan los bones, quedan los huesos y los teeth, los dientes. Veamos que dice el step 3. The bones, los huesos, and teeth, los dientes, slowly harden into rock. Lentamente se endurecen, harden, como hardness, ¿se acuerdan? Into rock, en roca, se endurecen como si fuese roca. Vamos a ver las pictures. Estas son las pictures. Ahora, ¿cuál de estas pictures creen que le pertenece al step 1? ¿Cuál de estas pictures creen que le pertenece al step 2? ¿Y cuál de estas pictures creen que le pertenece al step 3? Tienen que cortar estos. You have to cut con sus scissors, with your scissors. Y también hay que cortar estos y ponerlos en el orden correcto. El step 1 con el step 1. ¿Cuál sería el step 1? En donde el raptor dies, donde se muere. ¿Cuál sería? Teacher, yo creo que porque todavía está enterito, ¿verdad? Se murió y le cayeron capitas de soil.
de tierra, de mud, de barro. El number 2 se le ponen más layers. ¿Cuál sería ese? Ay, vea que hay una layer y le llegó otra layer porque ya se empezó a descomponer, ¿ven? Este es el number 2. Y el number 3, todos se ponen duros como rock. Aquí está, por eso es que se ve un poquito más oscurito, ¿verdad? Porque ya se puso como rock. Y vean el montón de layers que tiene encima. Los scientists tienen que excavar todo eso para encontrar a uno. Y si hay más en esta misma layer, quiere decir que todos esos fossils tienen edad parecida. Ese es su work para today, chicos. Alrighty, you guys. ¿Ya leyeron? Did you read? Excellent. Aquí tienen un work that is cutting and that is pasting, de pegar. Esos son los 3 steps de cómo se forma un fossil. Eso es lo que vamos a imitar y vamos a ver después. Lo que es importante es que entre más layers tenga y el fossil esté cada vez más abajo, quiere decir que es old, más viejo. Porque quiere decir que pasaron más years, más años para que caiga una capa y otra capa y otra capa y otra capa, otra layer y otra layer. Pero si hay poquitos layers, quiere decir que no es tan old. Ven, ay, qué chulo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver later. So you guys, ese fue nuestro class for today. Our science class about fossils, que ya se está poniendo buena. Chao, chao.